Así es. Era su propio tiempo, terminó lo que tenía que hacer. Muy joven, 55 años a nuestra manera de ver. Chileno en México, muy creativo, hombre creyente. Y sabía bastante teología porque pues estudió en Roma y vivió en la casa de los jesuitas. Creyente y con información. Sí, 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 sí. Y se ponía a estudiar, a mí me podía bibliografía en cada tema para construir las historias, se metía al internet de las teologías actuales, leía, le daba mucho gusto porque él en 12 años fue aprendiendo mucho también. Y nosotros también de cómo construir historias. Entonces, una es psicóloga social del equipo, Evelyn, y ella nos hacía aterrizar, ya que queríamos que estaba el guión perfecto, empezaba Evelyn a deconstruir todo. Eso nomás lo entienden ustedes, una gente común y corriente como yo no entiende ese lenguaje teológico, y a deconstruir y volverlo sencillito de niños, un lenguaje que cualquiera podía entender de cosas teológicas complicadas. Ese era Evelyn, su trabajo, esta psicóloga social, de irnos deconstruyendo todo. Sí logramos un buen equipo cada quien. Yo aportaba que no dijéramos herejías, toda la cosa teológica, que fuera teología católica, porque nos llamamos católicas, porque hay cosas protestantes muy buenas, pero pues no son católicas. Entonces teníamos que meter la teología católica más avanzada, pero que no rompiera con la tradición. Esa era mi chamba y cuidar. Es decir, a ver, eso no lo puede decir Sor Juana, eso menos lo puede decir el Padre Beto, porque ubiquemos, es un sacerdote conservador. Buena gente, está cambiando, pero es conservador. Esta es la imagen. Entonces, un conservador no puede decir eso. Entonces ya se lo poníamos que lo dijera Sor Juana, y ese era nuestro trabajo, por eso era horas de estar en reuniones y reuniones. Ya que estaba el guión, se grababa y ya no se podía hacer cambios grabados porque costaba mucho dinero las voces de los actores, la renta del estudio donde se grababa, entonces era muy caro volver a grabar. Entonces teníamos que depurar el guión muchísimo, porque ya sabemos que una vez grabado era difícil como echar para atrás algo por el costo. No teníamos tanto dinero para desperdiciar, entonces fue 12 años de un trabajo intenso que es como cerrar un aprendizaje. Para mí yo nunca había trabajado. Ahora ya sé lo que sí, que eso es muy serio, que hay mucho trabajo atrás de unos muñequitos que quiere uno transmitir mensajes y que es otra manera de estar y que logramos muchísimas audiencias que no leen nuestros textos, libros, folletos, y sin embargo los muñequitos sí los miran porque arrasó de audiencias. Fue importante esto. Pues esto nos pasó esta semana. Yo todavía estoy como que cuando me avisaron, yo pensé que era una broma de mal gusto, que no estaba enfermo ni nada de repente. Pues lo despedimos a Ernesto y pues nosotros seguimos aquí, todavía nuestro tiempo no ha terminado. Por algo estamos acá, todavía tenemos cosas que hacer. Tenemos que dar guerra todavía un ratito, construir nuevas cosas. Pues miren, de unos poemas, un poema les voy a leer de Lupe Amor, de Guadalupe Amor, esta gran poeta mexicana, muy importante en la poesía, muy buena poeta, tía de Elena Poniatowska, de los Amor. Un sobrino de ella pues, fue secretario de Relaciones Exteriores, si recuerdo. Sí, 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 por la mamá de Elena era hermana. Entonces esta era tía de Elena Poniatowska. Siempre decía que era pésima periodista su sobrina, que le faltaba el glamour, porque esta era una mujer muy glamurosa. Yo la conocí de viejita en la zona rosa dando bastonazos. Pegaba bastonazos. Pero escribió muy bien, ¿eh? Décimas a Dios. Es un poema larguísimo, voy a leer algunos fragmentos. Yo siempre vivo pensando cómo serás si es que existes, de qué esencia te revistes, cuándo te vas entregando. ¿Debo a ti llegar callando para encontrarte en lo oscuro o es el camino seguro, el de la fe luminosa? ¿Es la exaltación grandiosa o es el silencio maduro? Tal vez yo no quiera hallarte y por eso
no te veo, que es el ansioso deseo el que logra realizarte. A ti no te toca darte. Si mi soberbia te invoca, es a mí a quien me toca salir al encuentro tuyo. Me acerco a ti, te construyo, ya tengo fe, ya estoy loca. Te quiero hallar en las cosas, te obligo a que exista el cielo. Intento violar el velo en que invisible reposas. Si con tu ausencia me acosas y el no verte me subleva, pero de pronto se eleva algo extraño que hay en mí y me hace llegar a ti una fe callada y nueva. Dios será la salvación, pero es difícil hallarlo, porque no basta heredarlo y pedirle comprensión. Hay que abrirse el corazón y las entrañas rasgarse, y ya desangrada darse, olvidándose de todo. Hay que buscarlo de modo que Dios tenga que entregarse. Bellísimo, ¿eh? Es cuando uno se da cuenta que es una poeta hecha y derecha, puede lograr, y además trabaja con décimas. Es todavía de estas poetas medidas, tipo Sor Juana, que va midiendo el verso y todo. Fue una gran maestra de la lengua. Porque a veces se queda uno con la imagen de media loca, una viejita que se perfumaba, se repintaba y se ponía ropas de otra época y andaba por las calles con su bastón. Pero cuando uno la lee se da uno cuenta que sí, sí era muy buena poeta. Y ella lo sabía además y muy soberbia. Sabía. De que me recordó ahorita que lo estaba escuchando, me recordó a Don Juan Tenorio de José Zorrilla, ese tipo de, Sí, de lenguaje sí, complicado y construido. sí. Ella tiene un poema donde la desata, dice, estoy loca, estoy. Y ya desde ahora a la eternidad, dice, estoy condenada. Sabía que su poesía iba a trascender, sabía lo que escribió sus libros. Hoy son más buscados, revalorados. Quien no la conoció físicamente, pues lee la poesía y le encanta. Es una mujer muy, aún en este tema de lo sagrado, vean que En una tremendo búsqueda tema. muy real. Muy real, la parte final se los vuelvo a leer, es fuertísimo, porque las partes primeras es como es ella, su soberbia, y aquí se dobla, es tremendo. Dios será la salvación, pero es difícil hallarlo, porque no basta heredarlo y pedirle comprensión. Hay que abrirse el corazón y las entrañas rasgarse, y ya desangrada darse, olvidándose de todo. Hay que buscarlo de modo que Dios tenga que entregarse. Y aquella es otra de la que está hablando. ¿Cómo se llama el poema? Décimas a Dios. Es más largo, yo leí algunos fragmentos. Fue más Ah, ok. larguísimos décimas. Está trabajado en este estilo clásico. Guadalupe Amor, ella nació en 1917 y falleció en el 2000. Ya hace 24 años que falleció Guadalupe Amor. Yo me acuerdo que cuando cumplió no sé qué edad, cumpliría si 80 o qué, le hicieron un homenaje que le organizó Monsiváis en Bellas Artes. Y Monsiváis mandó construir una margarita gigante, enorme, así que la empujaban como carrito con llantitas abajo, una flor de margarita. Y en el centro un sillón así como de quinceañera, y la sentó y le puso su corona como un vestido de quinceañera. Y ella loca que se prestó a todo eso, así salió al escenario a su homenaje en Bellas Artes, en esa flor enorme que era una Le margarita. encantaba. Ella encantada, vestida de quinceañera, coronada, sentada en medio de la margarita y saludando a la viejita, todo. Y Monsiváis muerto de risa que encontró a alguien que le hizo el completo. Él diseñó todo aquello y ella quiso aparecer así ante su público, que le dio un gran homenaje de piel. La Sala Mayor de Bellas Artes, ahí la viene el homenaje. Muerta de risa y feliz la viejita. Es decir, eso es aprender a reírse hasta de uno mismo. Aprender a la vida, que este es un gran testimonio de alguien que se divirtió
como niña en su homenaje, y para otros pues era una viejita decrépita vestida de quinceañera en una flor surrealista enorme, así chabacana, y Monsiváis muerto de risa que hubiera aceptado, porque Monsiváis lo construyó así para pitorrearse y que al final lo mandara por un tubo y se quedara todo armado. Y no, sí se trepó a la flor y quiso salir y ponerse ese traje y la corona, y muerta de risa ella. Sí, qué bueno llegar así a esas edades riéndose de todo y poder entender todo de la vida. Pero cuando uno lee estas décimas se da uno cuenta por qué, por qué hacía todo aquello, porque entendió muchas cosas. Yo me quedo con esa Guadalupe Amor. Hay gente que no logra entenderla y se queda con la imagen extravagante. Ella imponía, ¿eh? Si no la conocías, te daba un bastonazo y viejita loca daba miedo. Ya no tenía la economía de antes, iba a los restaurantes caros de la zona rosa y les pagaba con un poema. Y ya los que la conocían la querían, pues claro, imagínate de su puño y letra hoy tener un poema, pues es un gran pago por un desayuno. La gente que la conocía, por supuesto, y la atendían de super lujo, ya sabían que les iba a escribir en una hojita un poema y con eso iba a pagar. Y decía, me salen debiendo, porque al final esto cuesta más que un desayuno. Y así se iba, desayunaba, comía, cenía en todos los restaurantes de la zona rosa y les pagaba con una hojita de papel y les escribía un poema y un garabato. Digo, la gente que sabía, pues conserva como tesoros esas hojitas. La gente que no decía viejita extravagante, loca, ¿cómo cree que va a valer un papelito? Pero ella sabía lo que era ese papelito. Entonces, sí, pues esta es la espiritualidad, observar con lupa, decíamos, y dar testimonio. Estábamos hablando de la espiritualidad, de la justicia y del amor. Por eso la vida espiritual no es un compartimiento aparte, está dentro de toda la vida. No hay la vida económica por un lado, la vida académica por otro, la vida laboral por otro, la vida política, y luego la vida espiritual como otro apartado. No, la vida espiritual es todo lo que conlleva nuestra vida, desde los quehaceres cotidianos de la casa, lo que hace uno cuando descansa, se va de paseo, tu trabajo, tu estudio, todo eso es vida espiritual. Cuesta trabajo porque siempre queremos por esta dualidad, como la vida espiritual es hablar del cielo, del infinito, no, es hablar de todo con esa mirada infinita, esa es la vida espiritual. Es decir, necesito trabajar, contribuir, pero mi trabajo lo miro a un nivel cósmico. Lo que hago, mi labor, el quehacer cotidiano tiene repercusiones cósmicas. Tener en armonía tu casa tiene repercusiones cósmicas. Ordenar. Tener un desorden y vivir en un tiradero, pues tiene repercusiones cósmicas de desorden interno. Limpiar todo eso. Esa es la vida espiritual. ¿Qué repercusiones tiene en todas las áreas de tu vida? Y dentro de esto, pues en el antiguo Israel estábamos hablando de los profetas, que los profetas tenían algo importantísimo que interpretaban los signos de los tiempos, decíamos la semana pasada. Hay una crítica de los profetas al status quo contra lo establecido, pero esta crítica siempre era constructiva por un mundo mejor. Clavaban exigiendo la metanoia, la transformación, a la luz de lo que veían. ¿Y qué veían los profetas? Pues lo que llamaban los signos de los tiempos. Dios les hablaba por signos. Y los signos son situaciones económicas, políticas, sociales, familiares. ¿Por dónde tienes que ir? Dios te abre camino, te da signos de los tiempos. Esto yo siempre lo he tenido, decir, cuando vas a ir por un lado se te va a abrir el camino. Si se te cierran todos los caminos es que por ahí no insistas, te vas a ir de cabeza. La vida te va abriendo o te va cerrando. Aunque uno quiera y haya planeado, si sabes leer los signos, sabes que no es el momento, que por ahí no. Yo ya aprendí mucho a estar observando esos signos y cuando todo te dice no, pues no insistas. Ahora por ahí no. Tal vez en unos años va a ser por ahí, pero hoy no.
Y hay gente que insiste, le sale todo mal porque no supo leer los signos. Quiero estudiar tal cosa y todo va en contra, te dices, no, no es ahí. Quiero irme a tal lugar, no es el momento. Se pone todo, se acomoda, adelante es el momento. Todo como que cobra sentido, se organiza. No quiere decir que no vas a hacer esfuerzo, no estoy diciendo eso, sino leer los signos de los tiempos. No, esfuerzo siempre hay que hacer, uno quiere algo y hay que mover piezas del asunto, tener esperanza. Pero si moviendo todo te dice que no, eso es un signo claro que no. Por lo pronto, ahora no. Después habrá que seguir leyendo los signos de los tiempos y los signos, pues son de los tiempos, van cambiando. Nada es eterno. Y hay que tener la humildad de esto es siempre fluido, siempre cambiante, porque queremos cosas eternas para siempre. Ya lo analicé, así es, y queremos que sea para siempre. No, siempre hay que estar analizando y cambiando decisiones. Y ya dije que no, hace 4 años, hoy están las condiciones diferentes, hoy di que sí. No, no doy mi brazo a torcer, yo ya dije que no. Eso es soberbia. No en ese momento. Las condiciones cambian. ¿Qué vamos a hacer esto? Pues no, no había condiciones, no se hace. No sé más adelante, no lo sé. Cambian las condiciones, hay posibilidades o se hace. Nos miramos. Eso hay que tener, eso es signo de muy importante el profetismo, cómo observaba a diario los signos de los tiempos, que va cambiando, se va moviendo. Uno planea, decide, pero no hay que planear para la eternidad. Puede que planee cosas dentro de 20 años, puede que no llegue dentro de 20 años. Este amigo nuestro, pues estaba su hijo de Ernesto y nos contaba que se divirtió mucho con su papá porque dice, volvió a ser niño conmigo. Jugábamos fútbol en un departamento, pintamos la portería en una pared. Imagínense. Pobre de los vecinos en lo que vivían del otro lado de la portería. Atreverse a hacer los signos de los tiempos. Por eso dice que él tuvo pues una infancia muy divertida con su papá y que es el recuerdo con el que se queda que alguien, pues ahora ya es estudiante de la Flatso universitario, de cuestiones más complicadas, pero le queda esta memoria de alguien que se atrevió. Pues era niño, tenían que tener otros tiempos, el juego. Entonces lo que hacía diferente a los profetas a los demás era su interpretación de los signos de los tiempos. No hacían un mensaje de deducción de principios, ni sacaban deducciones eternamente válidas. Su mensaje siempre era limitado, procedía de los signos del momento, de la época y de una situación determinada para ese lugar y para ese momento, no eterno. Por eso se hace muy mal cuando se saca una cita de un profeta y se quiere a rajatabla ponerla hoy. Hay que agarrar el espíritu, pero la situación es otra y el tiempo cambia. Ni vivimos en Israel, ni vivimos en los reyes de Israel, ni vivimos en la época. No puedo aplicarla al pie de la letra. Eso es fundamentalismo de quien te recita Oseas 20:22 y que aquí dice Oseas. No, Oseas dijo a ese momento y ese tiempo. Es que ya se está cumpliendo lo de Jeremías y mira, aquí dice. No, Jeremías le habló para su tiempo. Tú tienes que agarrar el espíritu de Jeremías y hablarle a tu tiempo, pero no agarrar al pie de la letra el texto. Eso es traicionar el profetismo. Eso es lo que no hizo el profetismo. Lanzar cosas válidas para la eternidad. No, el profetismo era leer los signos de los tiempos, ese tiempo, ese momento, esa situación. Su mensaje, ellos lo sabían, era muy limitado. El problema nuestro es que queremos mensajes eternos, recetas salvíficas para la eternidad, para siempre.
pasen generaciones y lo mismo. Por eso Francisco, que lo están otra vez crucificando y no termina aquello, con los conservadores dice, ¿cómo es posible que yo le pueda dar la bendición a un empresario explotador y nadie hace escándalo? Y hoy es tanto escándalo porque le doy la bendición a homosexual. Y el del empresario explotador es un pecado gravísimo y ahí nadie se escandaliza que lo bendiga si me pide una bendición. Y en cambio un gran escándalo porque bendigo homosexuales. Ese ejemplo es durísimo que acaba de poner Francisco. Bendigo un empresario explotador que tiene un pecado grave y nadie se escandaliza. Y bendigo un homosexual y gran escándalo. Son hipócritas, dice, son hipócritas. Les dio duro porque estos conservadores son hipócritas. Y muchos son de esos empresarios explotadores que se cortan las venas. No, Francisco se ve que ya lo están hartando para poner ya estos ejemplos duros y claros. Sí, sí, Esta sí. semana quiere decir que ya lo están cansando tanto escándalo. Porque dentro de la iglesia tiene cardenales, obispos sublevados, que es un hereje. El cardenal Müller, el antiguo prefecto de la doctrina de la fe, ya dijo claramente que hay que hacer una cruzada porque es un hereje el Papa. Obispos que dicen, no me va a obligar a hacer herejías. Él puede ser hereje, pero yo obedezco el Evangelio y lo que me están pidiendo va contra el Evangelio. No, los profetas nos dan un bonito ejemplo. Su mensaje es limitado. Se dirige a personas específicas que vivían en aquella época y en aquel lugar. Francisco dice, no vamos a cambiar la doctrina de la iglesia, pero es nuestra misión interpretarla bajo los signos de los tiempos, adecuarla, no cambiarla, pero entenderla de otra manera. Hoy los signos son diferentes, la humanidad nos está diciendo otra cosa. ¿Cómo adecúe ese mensaje al tiempo? Ese se profundiza, dice la interpretación. Esa es la misión de la iglesia, profundizar, interpretar para cada época. No estoy cambiando la doctrina, estoy profundizando la interpretación con las nuevas luces que hoy tenemos, que no teníamos hace cientos de años. La antropología nos enseña quién es el ser humano, qué es la sexualidad. Por supuesto que releo la doctrina de la iglesia. Esa es la función de mi magisterio como papa, dice. Releer, no inventar, pero reinterpretar siempre, porque estamos en esta época en otras condiciones. Esto es importante, y eso viene del profetismo. Por eso lo de los signos de los tiempos es muy importante. Por eso es importante que les quede claro esto de los signos. A ver, demos ejemplo de esto que llamamos signos de los tiempos. A ver, ¿qué les dice a ustedes esto de los signos de los tiempos? Sí, es la hermenéutica, ¿no? Y un ejemplo es en la época de Jesús, los militares y los catedráticos, por ejemplo, tenían a sus muchachitos, a los que los usaban como calentadores de cama, y como Alejandro Grande y Aristóteles, ¿no? Pero en esa época era lo normal, o la esclavitud, tener esclavos en esa época ¿Sí? en esa época era normal y era hasta bien visto, era bueno. Hoy es una situación completamente diferente porque ha cambiado la cultura, muchas cosas. Entendemos Es de otra diferente, manera todo. es una visión muy diferente la de hoy. Y hemos Oigan, ahondado. y si las culturas cambian o se reforman, ¿por qué la iglesia no cambiaría su doctrina? ¿Sí? Por eso Francisco dice hay que estar cuidadosos de lo que las ciencias aportan que no sabíamos, Que no sabíamos. adecuarlo, porque, digo, no porque la gente lo haga, no es sinónimo de verdad, porque miles o millones lo hacen. No. Si no tienen razón, pues puede ser una cosa más cavernícola, es para atrás, aunque lo haga hoy el mundo lo diga. Pero si hay razones que no conocíamos y hoy se hay descubierto,
Claro, decir, pues Grecia y era el arte de la tauromaquia y los toros y les prendían los cuernos a los toros y eran las festividades, aquello. Hoy ya entendemos que son seres vivos que sufren. Hoy no puede haber una fiesta en una plaza de toros maltratando a un animal y no juzga a otras épocas porque miraban de otra manera. Hoy ya nos creció la conciencia, es un ser vivo, criatura de Eso. Dios. No puedo yo aplaudir y celebrar que maltraten y que sufra un animal. Es que mi abuelito era aficionado a los toros, era otra época, pero hoy no puedo aplaudir eso, con la pena. Hoy que está esta discusión que cierran y hablan en la plaza de toros, hoy ya no se puede. Con conciencia más humana no podemos ni andar yendo a esas cosas. Que Onésimo iba y que decía misa en la plaza de toros que tenía su palco, allá Onésimo y su conciencia. Yo no, con la pena. Y sé que es la fiesta brava y lo que aportó en cultura, pero fue otra época. Hoy no podemos continuar con eso. Me dice, pero bien que se come el bistec, tendremos que ir creciendo y ver alternativas. Al futuro yo sé que ojalá las próximas generaciones ya no se coman el bistec. Yo sé que eso es mejor que comértelo. Yo me lo como, pero sé que no es lo idóneo. En conciencia lo sé, que tenemos que encontrar soluciones cómo nos alimentamos más conforme a la creación. Leo el Evangelio me dice otra cosa, que son criaturas de Dios. El puerquito tan sabroso es la especie más cercana a nosotros, es nuestro primo hermano. ¿Y cómo Sí, lloran cuando van al matadero? Cuando ya ves eso y lo oyes, ya te cuesta mucho comértelo, mucho, porque es otra sí. época. Es que entonces va a cambiar, sí va a cambiar, nos tenemos que adecuar a sensibilidades. Hoy somos más sensibles ante el sufrimiento que hace 100 años. Y qué bueno, qué bueno. Yo me acuerdo cuando era niño de, pues, no sé, tendría 6 años, y la primera impresión que tuve así de feo, em, me afectó, así de, nunca había visto oro, es un puerquito que iban a llevar al matadero. Unos chillidos y unos gritos que daban, Sí, pobrecito. sí, Y, eh, y sí, es cierto, es otra. sí, ya cuando vives eso, algo te dice que no está bien, que no puedes permitir eso, aunque le guste uno y tenga necesidad, algo. Por eso en Chiapas yo me impresionó las comunidades indígenas, pues solo comen carne cuando es fiesta de todo el pueblo. Y los que le iban a matar, hincados pidiéndole perdón a la vaca y llorándole plana. Yo no entendía la lengua al inicio, ¿qué le decían? Le piden perdón, le ponen su collar de flores. Eso es más humano, por supuesto. Otro desde la ciudad, hay tontos, pues sí, que se la maten rápido, que le están hincando y pidiendo perdón a la vaca. Pues sí es vaca, para eso nació. Otro fríamente, pero alguien con sensibilidad, ahí me di cuenta que esa gente nos daba 20 vueltas. En humanidad iba más allá, hincados pidiéndole perdón a la vaca, los que le iban a matar. Y ese es un acto fuertísimo de entender. Eso es más ético, es entender la creación. Por eso es el lugar y el momento. Esa gente está en otro lugar y en otro momento, yo lo tengo claro. Es a lo que tendremos que ir avanzando. No están atrás, están adelante. Los que parecen más atrasados, resulta que están más adelantados hacia donde vamos, nos están marcando el rumbo. Hemos roto ese equilibrio con la naturaleza, con el bienestar. Ellos lo han conservado y es el volverlo a restaurar el futuro. Es decir, ¿cómo restauramos ese equilibrio roto por la gran civilización? El problema es que nosotros nos creemos civilizados, que todo lo aportamos con los saberes científicos, la técnica, creemos que apantallamos. No es volver a medicinas viejas y a ritos antiguos. Cuando te das cuenta, esos son los signos de los tiempos. Hoy, ayer estaba leyendo, mandó un mensaje la senadora Susana Har, que es un ser muy sensible. Ella, aunque es libanesa de los Har, ella creció en Oaxaca y de corazón es oaxaqueña.
y ahora es cantante y es senadora de la República, pues logró una ley, ayer aprobaron los diputados para el asunto de la partería. Pues no tienen títulos de médicas, pero le dan vuelta a las parteras a cualquier ginecólogo. Saben acomodar cuando viene al revés una criatura y un ginecólogo no sabe a qué hacer. Tienen unas manos sabias, te soban y lo van cambiando sin abrir el vientre. Un ginecólogo dice cesárea, no hay de otra, no puedo hacer más. ¿Y ellas cuál cesárea? ¿Con sus manitas? Yo recuerdo hace como 4 años en el Congreso Nacional de Partería me pidieron una conferencia de las magistrales. Yo decía, parteras, ¿qué voy a hacer? Yo había trabajado con parteras en Oaxaca y en San Miguel de Allende hay una escuela de partería para parteras populares. No es escuela de enfermería, no parteras. Y venían parteras sabias, viejas, de todo el país a ese congreso, las traían por organizaciones de parteras. Fue maravilloso. Y ahí me dejé guiar por la intuición, llevaba mis hojas y todo que iba a hablar teóricamente, pero ya que las tuve enfrente, la fuerza era en sus manos. Ahí me di cuenta que son mágicas sus manos. Entonces hicimos un rito y yo no lo tenía pensado ni planeado, sino cuando me sentaron, fue en la escuela de medicina, allá en el Palacio de la Inquisición, atrás de frente a Santo Domingo, a un lado. Ahora que estaba la Inquisición y hoy es de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, lo que era el edificio de la Inquisición, y tiene un auditorio muy bonito. Ahí fue el congreso. Entonces yo sentado ahí en la mesa solito, porque era conferencia magistral, viendo todo lleno de parteras, muchas muy mayores, me jaló sus manos y entonces dije, a ver, compañeras, levanten sus manos, van a besar sus manos y vamos a agradecer, porque aquí está la sabiduría del país. Hay parteras de todo el país. Lo que aquí está junto es un saber impresionante que han acumulado ustedes sabiduría de siglos y su propia experiencia de su vida. Han hecho una maravilla. ¿Cuánta gente no han traído al mundo? ¿A cuántas mujeres no han salvado? Y no es teoría. Su mano, y sí me decían, con la cabeza afirmaban. No es la cabeza, ¿verdad? Hermana le decía, es su mano la que les dice que hay que hacer, y sí, porque yo sentía la energía en las manos. Decir, aquí no es pensamiento. Tu mano sabe más que tiene que hacer que tu cabeza. Si es verdad que siguen a sus manos, y me decían que sí, con la cabeza toda, que a veces no saben qué hacer y la mano sí sabe a dónde va a sobar, mover. Sí, ya después platicando en los pasillos con ellas me dicen, ay, parece usted partero, ¿cómo sabe? Si hay partos que no sé qué hacer, me da miedo y sigo a mi mano porque esa no se para. Mi cabeza sí se asusta, pero mi mano ya está haciendo cosas y jalando y sobando y empujando y ayudando a la mujer y el vientre. Dije, sí, porque esa es una sabiduría que ustedes traen, que han heredado de generación en generación. Y sí, su abuelita era partera, la tía los inició muy niñas, acompañaban a su mamá a los partos. O sea, hay una intuición, casi ninguna venía de formación académica, de ginecología. Todas eran así como intuitivamente y observando a otras parteras se formaron. Esos son leer los signos, ahí tienes que estar muy atento a los signos de ese momento. Ese es el profetismo, atento diario. Cambió el aire, se percibe en el aire. La situación, el ambiente va cambiando. De un año a otro, por supuesto que cambian las situaciones. Familiarmente, personalmente, uno despierta en la mañana, ayer estabas contento y hoy amaneces deprimido o deprimida. ¿Cambió algo en tu situación? ¿En la voz? Por lo tanto, para comprender el mensaje de los profetas, necesitamos conocer la época y la situación histórica de ese profeta. Sí, para los profetas bíblicos hay que estudiar la situación histórica. ¿En qué momento vivió ese profeta? ¿Cuál era la situación política? Si tenían guerra, con quién se aliaba Israel, para poder entender el mensaje de ese profeta. Porque los signos de los tiempos varían de época a época. Los signos del tiempo de Jeremías eran muy diferentes a los signos de los tiempos de Nahum.
los signos que leíamos eran muy diferentes a los que interpretaba Isaías. Y acordémonos que Isaías, como hoy lo tenemos, son 3 épocas diferentes. No era un solo libro, un solo profeta. En lo que hoy tenemos el profeta Isaías, son 3 Isaías, que no sabemos si se llamaban Isaías, pero ahí hay 3 profetas de épocas diferentes. Por eso hay que saber Isaías qué capítulo, qué número y de qué época. Que ahí son 3 personajes históricos diferentes, bajo el libro de Isaías. ¿Sí? Yo no sabía eso. Sí, el Isaías 1 no es el Isaías 3, lo que le interesa, porque es otra situación y otra época. Hoy, cuando se estudia eso, se da uno cuenta que hubo cambio de personaje. Ya estás en otra época, otra situación de Israel, está hablando de otra cosa. Ahí hubo un cambio. Todo se asimila bajo el profeta Isaías, pero no es el mismo profeta histórico, la misma persona histórica. Son 3 de épocas diferentes que entran bajo el profeta Isaías. Y los profetas del Nuevo Testamento, pues interpretan con signos diferentes. Como Juan el Bautista era un profeta, Jesús se mueve como profeta. Entonces los signos de los tiempos son acontecimientos políticos, decíamos, sociales, económicos, culturales, religiosos, psicológicos. Hay que estar atento, atenta a esos signos. ¿Qué pasa? Climáticos. Climáticos. Dios está hablando, la Ruach divina, el Espíritu de Dios está hablando en todo eso. Hasta el viento hay que percibir. Calor, frío, está haciendo más calor que toda mi vida, he vivido tantas primaveras. Estás interpretando que algo está pasando. Entre más años, más historia tienes y te acuerdas cómo eran las navidades de hace 40 años, 50, y te vas dando cuenta que hay un cambio climático y va tu cuerpo percibiendo. Ahora nos dicen que todos esos temblores allá por donde viven, Hilde y Alicia, Sí, que si hay una falla que se reactivó y que va a venir mayor, ya empezó. sí. Ahí hay una falla geológica que ya se movió. Entonces, esto es el inicio, Y entonces esos temblores, por eso son la tan fuertes falla. allá abajo, Ahí hay ¿verdad? una falla que ya empezó a moverse. Lo que pasa es que estamos encimita. Sí, 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 sí. Una falla profunda que estaba como quieta y se movió. Entonces se está moviendo y eso puede durar cientos de años hasta que se vuelve a acomodar. Y pueden ser más intensos, depende del movimiento. O sea, ahí hay una falla. Viven ustedes arriba de la falla geológica. Oye, y dime una cosa, ¿y es peligroso que se caigan cosas? Sí, si se mueve duro, sí. Porque sí es bien duro. Sí, sí, sí. Lo que A mí me pasa que tocó uno durísimo allá abajo. en mucho tiempo, El que tú me hablaste, sí, en el que cientos tú de luego años, me hagan hablaste. de cuenta que estaba acomodada y no se movía. Ujú. Eso puede durar miles o cientos de años. Y ya Ay, Sí. se movió, entonces hoy está así. Y eso que esté así a que se vuelva a acomodar puede durar cientos o miles de años. Y se puede mover más duro. Ya se soltaron, vaya las dos partes, están así. Entonces, más vale que uno se vaya acostumbrando de que se va a seguir moviendo. Lo que Eso pasa, es en Coajimalpa. no, a donde vive este Gilde y En Alicia, las águilas, en, en Magdalena Gutiérrez Zamora, Contreras. ¿sabes cuál es Gutiérrez Zamora? Gutiérrez No, Zamora es la que, Leones, haz de cuenta, si vienes por las flores, la paralela a las flores es Gutiérrez Zamora, que te sube a la iglesia de piedra y te entronca con las águilas. es camino a las ok. águilas, ahí del periférico para arribita, Muy cerquita En, de casa de Gilde, ha sido donde a está la casa de... Liga Maya, en por las ahí águilas adelantito. y Ah, ok, en ok. Magdalena Contreras, sí. Sí, por Sí, ahí sí, ok, empieza. ok. Entonces, por eso ellas lo sienten más duro porque están arriba de la falla, ahí empieza la falla. Ujú. Ok, ok. Y ahí Ya sube. ubiqué. Entonces, lo que pasa que está tiemble y tiemble, seguido registran movimientos y nadie sabía qué, pero ya los geólogos dieron como un veredicto que ahí hay una falla, que no tenía movilidad en mucho tiempo
y que ya empezó a mover. Porque pensábamos que era algo de que estaban perforando, ¿verdad? Sí. No, que hay una Pensaba falla eso, que que ya estaban se movió perforando algo. y obviamente no saben cuánto tiempo se va a mover y la intensidad no se puede predecir, porque eso, pero que como son todas las fallas que normalmente donde hay, pues siempre hay temblores. Entonces, ahí más vale que uno se vaya acostumbrando porque están sobre una falla geológica, que no sabíamos que había una ahí. Pero al menos ya hay una explicación creíble que si es falla, sí va a estar tiemble y tiemble. Peor hubiera, otros creían que iban a ser un volcán o algo dentro, eso hubiera sido, Sí, también decían eso. porque eso hubiera sido peor. Imagínate que les nazca un volcán. Eso sí, ¿verdad? Sí, no. Imagínate, avienta a todos, Sí, no, había que evacuar eso porque los avienta a todos. No sé si llega hasta acá, pero entonces, hasta eso hay que observar la tierra, los movimientos. Los profetas eran perspicaces, decíamos, observadores políticos. Examinaban muchas cuestiones sociales, políticas, económicas del tiempo. El estilo de vida de los ricos, la investigación de la pobreza, de los comerciantes. Tenían una percepción extraordinaria de la verdadera naturaleza de la religión. La hipocresía del culto, de los ayunos del templo. Varios profetas iban a predicar contra el templo, en la puerta del templo predicaban contra el templo. Dirá uno, pues, qué aventados, pues esa es la fuerza del profetismo, donde está el mal ahí. Y les iba Era como en feria, eran como los periodistas de hoy. claro, que esa es su función, no que el gobernante es mi amigo y me callo. Mi función es quien gobierne ser crítico y apoyar a la sociedad y investigar. El periodismo no es de que me lo van a dar, tengo que investigar, el poder no te va a dar información, lo va a guardar. Tú tienes que hacer una investigación y tener tus fuentes serias de que es verdadero lo que dices, porque tampoco es periodismo falso, de decir mentiras o deducciones. Si tengo que tener una fuente que tengo que proteger, pero sé que la tengo, que sí, que es real, tener veracidad. Intuyo, creo, se vale, pero no lo afirmes. Cuando tú afirmas algo es que ya investigaste. Tienes los pelos de la burra, esto es así asado, aunque la autoridad diga lo contrario. Porque si no, es que yo creo, me parece, no, de eso no se hace periodismo, eso son chismes, opiniones, como yo que no soy periodista. Me parece que puede ser, no hice una investigación. Un periodista tiene que tener ética profesional de investigar y saber en qué momento, porque corres riesgo tu vida. O ya corriste o estás fuera de México para soltar la bomba. Sí, digo, porque sí, ya una investigación seria, el golpe es fuerte. Y hay que saber sobrevivir a esos. El poder, más en país presidencialista como el nuestro de tradición, de que el poder está en las manos de una sola persona, es demasiado poder. ay, ¿qué va a pasar? Todos estos acontecimientos son lo que llamamos los signos de los tiempos. Pueden ser signos buenos o signos malos, signos de lo que Dios está haciendo o signos de lo que Dios va a hacer, o signos de lo que Dios rechaza, o signos de la misericordia de Dios. Ay, Pueden ser signos de esperanza o signos de desgracia inminente si no cambian. Los profetas decían, si no hay cambio, si no hay metanoia, conversión, viene tal cosa. Israel. Por eso actualmente, en esta situación de Palestina, los más religiosos judíos pues tienen miedo de que les va a venir un coletazo a Israel, la furia divina. Están leyendo los acontecimientos. Esto va en contra del pueblo de Israel porque Dios no se va a detener. Lo estamos invocando. Por eso salen a marchas para protestar los judíos de los cairelitos en Jerusalén. Son los que más movilizados están.
porque saben que el profetismo de Israel ha sido duro. Y cuando le viene un castigo a Israel es Yahvé. Todo lo que ha sufrido el pueblo judío es porque se ha portado mal éticamente. Y Yahvé le llama la atención. Entonces hoy dicen, aguas, porque esto lo vamos a pagar y lo va a pagar el pueblo de Israel, no los palestinos. Esto que estamos haciendo. Lo que pasa es que el gobierno de Israel, que no es religioso, invoca los pasajes de la Biblia de una manera fundamentalista a su favor. Pero no es gente que tenga fe, el primer ministro y este gobierno, que de veras sean judíos religiosos, no. Medio ateos son del Dios de Israel, no le tienen respeto a su propia divinidad y a sus profetas. Los que sí leen los himnos de los tiempos, pues tienen mucho miedo de lo que le va a venir a Israel. Saben que va a venir el coletazo duro y la ira divina, porque están leyendo los himnos de los tiempos. Dios hablaba con los profetas mediante una especie de lenguaje de signos, de tal manera que los signos eran los acontecimientos de la época. ¿Y qué les hacía interpretar esos acontecimientos? El Espíritu de Dios, la Ruach divina, por eso le invocaba. La Ruach que creó los universos los acompañaba para interpretar esos signos. Por eso siempre hay que estar en la presencia divina y pidiendo luz al Creador de la luz. El Espíritu de Dios, dice el libro del Génesis, separó las aguas de arriba de las de abajo. Ese mismo Espíritu, y no hay otro, te tiene que dar luz para que interpretes los signos de los tiempos. Por eso un profeta hacía ayuno y oración antes de abrir la boca. Para que no fuera su mirada, no fuera sus alianzas políticas lo que le hiciera hablar. ¿Verdad? Tengo aliados políticos, entonces sí despotrico contra un grupo, contra otro. No, que fuera el Espíritu de Dios. Sí, porque hay gente que quiere ser profeta y hace alianzas políticas. Y despotica contra unos y otros. No. Los profetas se hacían ayuno y oración para que fuera la Ruach divina la que les ayudara a interpretar esos signos. No fueran sus filias y fobias personales. Poder ir más allá de tu propia persona. Des un servicio, porque todo el mundo tiene, y se vale filias y fobias. Quién me cae gordo, me cae bien, quién piensa como yo. No, el profetismo es ir más allá de eso. Tú eres un canal. Que tus egoísmos, tus limitaciones no detengan la luz. Que pase, tú eres un canalito, no eres la luz. Los profetas lo sabían, por eso siempre ayunaban y hacían oración antes de abrir la boca, para poder interpretar bien lo que estaba pasando. El Espíritu de Dios los hacía capaces de leer los signos de su época de forma correcta y proclamar lo que venía o lo que tenían que prevenir. Por eso los profetas hablan por el Espíritu de Dios. Pero tienes que flojito y cooperando. Nada de soberbia. No eres tú. La luz no es tuya. Tú eres un canal. Y ser muy humilde. Es un servicio. Y que te puede costar la vida ser clarísimo. Que te vas jugando. No, cuando es uno, pues es uno hábil. Haces alianzas, buscas que no te pase nada. Mejor me callo. No, pero cuando es el Espíritu de Dios, te dobla. Te hace hablar. Cuando es el momento. La gente en Cuernavaca decía, don Sergio se volvió loco cuando llegó, no decía eso. ¿Quién sabe qué le hicieron? Se volvió loco el obispo. Porque se volvió profeta. Llegó alguien muy estudiado, pero no era profeta. Con los signos de los tiempos, fue viendo que necesitaba hablar. Y como él decía, yo no soy juez, yo soy parte en este pleito y sé de qué lado estoy. No me pidan que sea neutral y que sea el juez, yo no. No soy juez, soy parte. Él lo tenía clarísimo. No puedo ser neutral.
No me piden que sea el árbitro. Yo soy parte. Y sé de qué parte estoy. Porque sigo el Evangelio. El Evangelio es clarísimo. Jesucristo no fue neutral. Desmond Tutu lo dijo en Sudáfrica, este obispo anglicano. El que guarda silencio en situaciones de injusticia ya tomó partido. Ser cómplice de la injusticia. Aquí de que el que se calla es neutro no es cierto. El que se calla ya tomó partido ante una injusticia. O se voltea, yo no veo, yo no veo, yo no sé. Este es el profetismo, pero esto requiere mucha oración, mucha observación, mucha sensibilidad. Estar atento, atento a todo esto. Y por los profetas, ¿hay profetas en nuestro tiempo? Por supuesto. Hay. Afortunadamente el profetismo no se ha terminado. Dios, la Ruach divina, sigue suscitando hombres y mujeres que hablan por Dios, que llaman a la conversión. Yo leo libros o escucho una conferencia de Ivonne Guevara, es una gran profeta esta mujer. Es una gran profeta. Y varias teólogas son profetas. Todo lo que se está haciendo con el asunto de África y todas las religiones animistas y su reinterpretación bíblica que las teólogas y biblistas africanas, de descendencia africana, ascendencia, están haciendo en América, las colombianas, las brasileñas, están aportando muchísimo de esto desde las religiones anímicas, porque pues al final todos tenemos conexión con África, es la madre de la humanidad. Y ahí viene nuestra especie. Entonces, pues África es un signo fuertísimo. África olvidada, lo más viejo, lo despreciado, lo que no avanza, porque ha sido súper explotada. Todas las colonias de Bélgica, de Holanda, en África, tremendo. Y hasta la fecha sigue siendo explotada África. No se le permite despegar. Todos los profetas hablan es el primer signo de un profeta. Hablar por el Espíritu de Dios, por la Ruach divina. No por ellos, ni por ellos. Otro signo del profetismo es los profetas hablan antes. El profeta es el ser humano que ve qué va a pasar. No es un adivino, no lee la suerte, no tiene una bolita mágica, sino ya que observó todo, si no hay una conversión, una metanoia, un cambio, esto va a terminar así. Lo tienen claro porque han observado los signos. Esto se puede cambiar si nos convertimos. Y si seguimos igual, Francisco fue claro, ahora en diciembre, en la reunión de Dubái del cambio climático. Si ahora no se hacen cosas, ya no hay tiempo. Y que decían, es catastrófico, está llamando a la desesperanza. Es que es real. O asume en serio esto, o ya no va a haber tiempo de detener lo que viene. Porque los signos están clarísimos del deterioro. Claro que los que están destruyendo y ganando no les importa, ni quieren detener esto. Que dice, ay, no es cierto, es catastrófico, eso no va a pasar, que no es cierto, que está probado científicamente que no. Cuando los signos son clarísimos, que esto tiene límites, que dio lo que tenía que dar, o cambiamos de estilo de vida, de producción o de consumo, que ese es en el fondo eso, o no hay reversa. Este estilo de vivir ha destruido la relación con el planeta, de puro consumo. O sea, el estilo gringo de vida ha sido la destrucción. Y resulta que todo el mundo quiere vivir como los gringos, es como el parámetro de vida. Por eso multitudes se quieren en Estados Unidos. El paraíso es una plaza comercial de esos malls gigantescos gringos. Yo voy un ratito y me gusta y compro y le entro en librerías gigantes, pero vivir en eso, Dios me libre, es la locura. Y todo hay que pagar y todo cuesta y hay que tener hasta 3 empleos para pagar todo aquello que todo es un dineral. Eso no es la vida. Y la gente que quiere ese estilo
pagar montonal de membresías de cosas. Y para poderlas pagar tienes que tener 3 trabajos porque no te ajusta a gastar tanto. Y ya no tiempos para ir, pero presumes que eres socio de tal, traes una de tarjetas, que nunca vas porque tienes que tener 3 empleos para sostener ese nivel de vida. Es una desgracia. Hay gente que me ha dicho, Fray, soy de tal club, vaya usted porque yo nunca voy, no tengo tiempo, tengo que trabajar. Bueno, ¿para qué lo pagas si nunca vas? ¿Cuánto te cuesta al año? Porque luego me han dicho, mire, úselo usted, le doy mi tarjeta, pago tanto al mes o al año y nunca voy. Pues no lo pagues. Es que todas mis amistades van ahí, todos somos socios, como yo no. Es estatus. Luego me han dicho, vaya, yo hace 6 meses que no pongo un pie, me cuesta tanto al mes estar inscrito en eso. Nunca voy. Y tiene esto y tiene maravillas. Bueno, ¿por qué lo pagas si tú sabes que no vas a ir? ¿Y por qué no vas? Porque no tengo tiempo para sostener eso que hay que pagar cada mes. Como ese tengo 20 cosas que hay que pagar. Ese es el estilo que ya no da. El problema es que la gente no se da cuenta y eso asimila como que es el futuro, que todos tenemos que vivir así. Vivir bien es eso. Entonces, añoran ese estilo de vida, dan la vida. Yo, Dios me libre de esa locura. Trabajar y 3 empleos para pagar. Ay, no, mejor no. Un solo empleo y la mitad me voy al bosque y camino sin angustia, no debo tanto y no tengo que pagar tanto. Hay cosas esenciales y donde vivir, comer, eso no es lujo, es esencial de la vida. Tener seguridad, digo, eso es esencial, eso no es lujo. No, lo otro sí de 20 cosas, 30, ¿para qué? ¿Para qué lo quieras decir? Espérame, todo en grandote, el estilo gringo de todo, parece que desperdician tanto, todo viene en envases enormes y vas al cine, las palomitas, esas cubetas que nadie se va a acabar, qué desperdicio. Cuando tú ves que ya no son bolsas, son cubetas de palomitas, bueno, ¿quién se va a comer eso? Qué horror. Las hamburguesonas de esas triples, ay no, qué horror, de miedo ese espanto. Los bufés aquellos que Oye, no puedes ni abrir la boca no a es. El comerla. problema es que eso nos suelta un imaginario, nos crean la percepción, que eso es felicidad. Y uno te la crees y si no tienes acceso a eso te sientes fuera del paraíso. Eso se ha metido en la cabeza de la gente. La marca. Si te gusta, póntelo, pero no, aunque no le guste, es que es de tal marca y hay que pagar carísimo por la marca. Y los chamacos, los tenis tal, que si no, no se sienten a gusto. Si les compras y otro, ay, no, no quieren. Las bolsas, es de risa las mujeres las bolsas. Yo les, 35,000 pesos. En Tepito vale 300 y está igualita. Compra la de Tepito, se ve igualita. Ah, no, pero mi comadre trae una de 35, yo compro una de 40. Aunque la pagues a 24 meses, no te hagas para comprar anchas. Y ahí vive la gente endeudada con las tarjetas de crédito. Endeudada, vive trabajando para pagar. El problema es que nos meten en la cabeza que eso es el paraíso. Ese es el problema serio. Hoy el profetismo ahí es donde tiene que hablar. Claro que el mercado te despanchura si tú hablas contra eso. Usted es resentido social, como no tiene, como no sueña, por eso habla contra eso, deje que la gente progrese y te echan toda una periquera. Usted no sabe economía, la economía sí se sostiene, el mercado. No. La economía tiene que ver con la casa, de ecumene, la casa común, de viene la palabra economía. ¿Cómo administro mi casa? Y si se administra en el derroche, unos cuantos van a tener para vivir así a costillas del resto de la humanidad, que es mayoría. Porque este modelo no da para la mayoría, no se puede en desperdicio vivir tanto. Edificios prendidos toda la noche, un gasto de energía. Yo los conventos enormes de Estados Unidos, de Washington, de Canadá, los pasillos iluminados toda la noche, porque si te ocurre bajar a la cocina o ir a donde,
Qué bueno que el cambio energético ha traído de esas luces que se prenden cuando hay movimiento, si no se apagan, ¿para qué gastas energía toda la noche? Si no va a pasar nadie. Si tiene que salir alguien, pues se prende con el movimiento el foquito. Eso es pensarle, adaptar las cosas. Entonces, el profeta no es que tenga la bolita mágica, sino puede ver ese futuro así. La previsión o predicción de un profeta es siempre condición. Si no cambian, si no se convierten, va a pasar esto. Si cambian, si se convierten, no va a pasar. Siempre es una condición. El mensaje de los profetas siempre tiene una estructura. Hay una llamada a la conversión, a la metanoia, al cambio. Siempre hay una llamada. Convertirse, cambiar. Esta es la estructura del mensaje profético. La llamada a la conversión, a la metanoia, en griego, al cambio. Y una advertencia sobre el juicio que sobrevendrá si el pueblo no cambia de conducta. Si cambian, no va a pasar esto. Si no cambian, va a pasar. Siempre es condicionado, no es decir, va a pasar a rajatabla, no. Está en las manos del pueblo que pase o no pase. Si hay una conversión, un cambio no va a pasar. Si cambiamos de un estilo de vida, ahorramos energía, vivimos con menos, con lo básico. Nunca habían sufrido en la historia de la humanidad los animales tanto como hoy. Las granjas industriales es un atentado a la creación. Puercos, vacas que no tienen movilidad para que engorden. Oye, ¿qué necesidad de sacrificio? ¿Cómo va a estar esa carne? Esas toxinas te van a hacer daño. Animal estresado. La gallina tiene el foco prendido a las 24 horas para que no sepa qué es de día y de noche. La vas a enloquecer. ¿Qué huevos estás comiendo? Llenos de hormonas el pollo, por eso todo el mundo está lleno de alérgico que come pollo, el pollo viene re mal. Los inflan, piernitas chiquitas y le meten un aire y se ve una piernota cuando la venden. Eso nos daña a la especie humana. Sí, Perdón, ya me tengo que ir. y yo Voy también. a... Yo les Ok, dije que a la media me iba porque tengo varias cosas que hacer antes de la presentación del libro, ando, corre, corre. Por eso ahí de una vez me cambié porque ya no tengo tiempo. Yo les avisé que a la muy bien. media yo también me tenía que ir hoy porque tengo 20 cosas antes que hacer. Oye, mucha suerte, Gracias. Julián, con tu Suerte con la un presentación beso. del libro. Sí, sí, lo que Besos. platicamos del libro es lo que voy a ir a hablar al ratito. Bye. Estamos viendo, buena semana. Órale, Igualmente fue el los fin. quiero, bye. Bye. Igual, gracias. Bye, bye. Bien, bien.